Hola, hoy voy a darte 3 consejos que me hubiesen gustado a mí saber antes de haber empezado mi Ausbildung en Alemania y quizás me hubiese ahorrado un poquito de dolor de cabeza o de estrés. La primera es sobre el Krankmeldung. Bueno, cuando estás en Alemania, o sea, lo normal cuando estás yendo al trabajo es que si te enfermas, llamas al trabajo, te dan un certificado, bueno, luego vas al médico, te dan un certificado médico y luego se lo envías al trabajo normal y explicas que estás enfermo por tantos días y así. Cuando yo estaba en la escuela, cuando estoy haciendo estos Bildung, yo pensaba que era lo mismo, que yo si estoy enferma, pues llamo al trabajo y le digo que estoy enferma y envío mi certificado médico cuando me lo da el médico. Resulta que no. Resulta que, o sea, está bien eso, pero también, aparte de eso, hay que dárselo a la escuela. Porque si no se lo das a la escuela, eso queda registrado como faltas injustificadas para la escuela. Resulta que lo de el certificado médico no, no hay que entregarlo solamente al trabajo, sino que también hay que entregárselo a la escuela. Y yo, casi que todo el primer año en el que no todo, pero bastante porque no sabía. Muchas veces me enfermé porque también tenía mucho estrés. eh, Emocionalmente no estaba bien, estaba pasando por algunas cosas y, y a veces no podía más. Y me enfermé varias veces. Y todo el certificado médico se lo envié a mi trabajo. Y en la escuela después del final del año me dijeron, mira, tú faltas tanto, 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 sin justificar. Y yo tipo, ¿tanto? No, yo eso que falté estaba enferma, no fue porque falté y ya. Me dijeron, no, no cambiaste el certificado médico. Y yo, sí lo envié, pero el trabajo me dijeron, no, tienes que enviarlo aquí también. Desde ahí fue ya, porque nadie me dijo esto. Yo pensaba siempre que bastaba con decir, con llamar a la escuela o enviarle un correo a mi profesora de clase y decirle que estoy enferma, pero no sabía que tenía que enviarle mi certificado. En fin, cosas que pasan por no saber mucho alemán y no. Sí, no informarse mucho quizás porque quizás era cuestión de investigar un poquito o leer un poquito mi contrato. Otra cosa, hay que leer el contrato. No porque haya algo malo, pero para informarse bien cuáles son las cláusulas y todas esas cosas. En fin, siguiente punto que quería hablar era... Exacto, por ejemplo, para buscar el certificado médico, al menos en mi médico hay dos opciones. O puedes ir directamente al médico o puedes hacer una videollamada por una aplicación que se llama DocLib. Depende del médico. Quizás haya como médicos que no aceptan eso. Tiene que ir siempre directo. Pero yo tengo uno en el que me aceptan hacer videollamadas. Entonces pido una cita y puedo escoger si la quiero personalmente o la quiero por videollamada. Y yo siempre escojo por videollamada porque me da mucho parecer al médico. Y eso. Y por ejemplo, si haces por videollamada, ellos te envían tu certificado médico de manera electrónica, que esto se llama EUA. E significa de electrónico, ¿no? Y UA significa certificado médico. Entonces, pero si te lo envían electrónico, te lo envían a tu seguro. Y no sé si todos los trabajos son así, pero el mío sí lo acepta porque ellos tienen como acceso a mi seguro. O no sé si acceso, no sé cómo exactamente lo que hacen, pero sé que ellos pueden solicitar mi certificado médico a mi seguro. Y no tengo que ir al médico. Ellos lo pueden hacer, pero le tengo que decir también, no, pero yo también quiero buscarlo físicamente para entregárselo a mi escuela. Y tienes que hacer eso y tienes que ir al médico para entregárselo a tu escuela. Otra cosa importante es que tiene que ser dentro de unos días. No puedes
no puedes estar enferma hoy y entregar tu certificado médico después de 2 semanas. Tienes que hacerlos. No sé exactamente si son 3 días o 4 días. Creo que son 4. Creo que también siempre depende de la escuela donde estés, en qué ciudad y eso. Pero creo que en la mía son 4. Yo igual siempre que estoy enferma lo voy a recoger el mismo día y lo entrego rápido el segundo día porque para que no se me olvide. Si un día te enfermaste y pediste tu certificado médico y lo enviaste o se lo enviaron a tu trabajo, pero por alguna razón se te olvidó enviárselo a tu escuela, eso te va a quedar como horas injustificadas. Sí. Así ya se lo hayas enviado a tu trabajo. A mí me pasó que en el primer año que yo hice mi estudio, o sea, el primer año al final te da como tu certificado de que lo completaste, ¿no? El primer año. Y al bajo me pusieron, creo que 50 horas de faltas injustificadas. Y yo quedé como, ¿cómo? Y, sí, y me dijeron, sí, porque no entregaste tu certificado médico. Y no, yo sí lo entregué al trabajo. Bueno, eso. Y me dijeron, no, esos faltas injustificadas, eso te queda como hora de menos. Luego pensé que podría como acomodarlo y fui al médico y le pedí que necesitaba esos como certificado médico para esas fechas, bla, bla, bla. Me dieron todo lo que pude conseguir y se lo envié a mi profesora de clase por correo. Y ya me dijo como no, ya no se puede. Ok. Ups, ups. Ok. Otra cosa que quería mencionar era sobre cuando llegas tarde a la escuela. Cuando tienes demora, por ejemplo, de 10, 15 minutos, resulta que hay un protocolo. Y no sé si es en todas las escuelas así, o no sé si es que yo lo olvidé de mi escuela cuando iba, realmente no me acuerdo, pero creo que el profesor lo hacía solo, cuando pasas la asistencia, cuando el profesor pasa la asistencia, pues obviamente cuando no estás te pone como faltaste, y entonces si llegas tarde, pues tiene que quitarte de los ausentes. Y yo creo que en mi escuela, cuando yo iba a la escuela, yo creo que el profesor lo hacía solo, no había que pedirle que te quitara o pedirle perdón. No sé si en todas partes es así, pero resulta que yo llegaba 15, 10 minutos tardes y después la profesora me decía como Juliet, ¿y tú? Y me preguntaba algo como indirectamente, como si ya yo supiera de qué estamos hablando y yo me quedaba como súper confundida y no entendía nada. Y al principio muchas veces lo hice y yo no entendía nada. Y después cuando veía yo a otras personas que la profesora hacía lo mismo y me di cuenta de que era que habían llegado tarde y que entonces al principio yo no sabía cómo era, no sé, siempre andaba como confundida, como, pero ¿qué me quería decir? Y así. Y resulta que la situación era así. Cuando tú llegas tarde, llegas 10, 15 minutos tarde. Tienes que ir hacia la profesora y decirle que no tienes que decirle exactamente lo siento, pero le tienes que decir que por favor si te puede quitar de los ausentes y si te puede poner como de que llegaste, así sea con tardanza, pero que te quite de los ausentes. Y no sabía que era así. Después de un año yendo a la escuela me enteré de que había que hacer eso. Bueno, cosas que pasan. Creo que conmigo al principio la profesora me lo trataba de decir, pero como indirectamente y como yo no entendía mucho el alemán y decía algo muy rápido y yo me quedaba como perdida y al final yo no decía nada. Yo creo que los profesores lo hacían, o sea, así yo no fuese directamente porque entendían que yo no hablaba alemán mucho o que no entendía perfectamente todo y lo habrán hecho así, ¿no? Pero después me fui dando cuenta y fue como, ya entendí cómo es. Entonces ahora sí lo hago, ya cuando llego tarde, al final de la clase voy y le digo cómo me podría quitar de los ausentes. Le digo que yo llegué, eso,
10, 15 minutos tarde. Y así me dicen como que, sí, está bien. Y bueno, cosas que pasan. Pero al principio se fue como incómodo algunas veces y era como, se notaba que no había entendido y es como, bueno, es importante creo que también saber eso para, no sé, no pasar un poquito de vergüenza y así. Ya, otra cosa, al pedir algo que a mí me confundió mucho, que yo ahorita estoy en mi segundo año de este estudio y me confundió un poco. Al principio yo pensaba que era de una manera y ahora de otra. Que es pedir disculpas. No pedir disculpas. Entregar una disculpa. Creo que se llama... En alemán se dice Entschuldigung schreiben. Pero es en sí escrito de disculpas, algo así. Pedida de disculpas por haber llegado tarde. Pero resulta que cuando llegas 10, 15 minutos tarde, puedes pedirle, o sea, a la escuela, puedes pedirle a tu empleador, o sea, en tu trabajo, que te firme un Entschuldigung schreiben. Y este Entschuldigung schreiben lo puedes escribir tú mismo. Por ejemplo, yo lo hacía así. Yo escribía como, o sea, al principio como pedida de disculpa y luego decía como, estimado profesora, hoy llegué tarde 15 minutos por tal y tal razón, porque mi autobús tenía tardanza o algo así. Lo siento mucho, estaré como haré lo posible para que la siguiente vez no vuelva a suceder o algo así. Y yo escribí eso. Y entonces la profesora me lo firmaba en el trabajo, mi jefa buena me lo firmaba y lo sellaba y decía como, está bien. Y lo firmaba él. Y yo eso se lo entregaba a mi escuela. Y yo veía que las otras personas lo hacían y yo, ¿qué? Yo pensaba que eso era obligatorio, que era como por respeto a la escuela, a los profesores y a la clase, una cosa así. No sé por qué yo, perdida en mi mundo, pensaba que era como, había que hacerlo obligatorio como por respeto. Un día, hace poco, después de un año en clase, yo llegué 90 minutos tarde y yo estaba súper preocupada. Yo dije, tengo que enviar esta disculpa. No voy a hacer que piense que soy una atrevida o algo así. O que soy una irrespetuosa o algo así. Entonces yo le escribo a mi... En ese momento había un nuevo como asistente de mi jefe y le escribí a él y le dije como, oye, llegué 90 minutos tarde, ¿podría como firmarme esto para entregárselo a mi escuela? Me dijo como, Julieta, aquí no hacemos esto. Y yo tipo, ¿cómo? Igual es por disculpa, porque llegué tarde, se lo tengo que entregar. Y me dijo como que no, si llegaste tarde, estas horas serían de menos para ti. O sea, como eso tienes que, se pone en tu horario como horas de menos, esos 90 minutos. Y yo como, ya, pero igual tengo que llevar este como disculpa por haber llegado tarde. Al final no me contestó más. Y yo fui directamente al trabajo porque yo estaba como, no, le tengo que pedir disculpas a mi escuela. Y y en el trabajo estaba él y otra mujer del trabajo. Y yo les dije como, no, yo tengo que llevarme disculpas, bla, bla, bla. Y al final discutimos un poco. Ellos no me... Se miraron así como que, ya, dale su disculpa, dale su disculpa. Y me lo firmaron y yo me llevé mi disculpa. Y resulta que después yo se lo di a mi profesora y yo hablé con mi profesora y le dije, ¿por qué pasó esto? Porque no me lo querían dar. Y me dijeron que esto no es obligatorio. Y yo como, ya, pero es un disculpa. Y me dicen, no, pero es... Esa disculpa que tú das, por ejemplo, si llegas 15 minutos tarde o 10 minutos tarde, es porque quieres que esos 10 y 15 minutos sean justificados y que tu trabajo lo acepte como justificado, como que no se vean como 15 o 10 minutos o tiempo injustificado, tiempo faltante injustificado. Y entonces te lo firman para que se vea como justificado, pues como ya no aparece como injustificado. Y creo que también te lo quitan de las horas de menos, o sea, no pasa nada, te lo omiten. Y resulta que me dijeron, ya 90 minutos hacer eso es un descaro, porque, vale, te despertaste tarde o ¿qué pasó?
O sea, y yo dije, no, había mucha tardanza en el metro, sí, en el transporte y eso. Y me dicen como ya, pero igual como 90 minutos ya es una hora de menos. Y no era para pedir disculpas por respeto, era simplemente como si el trabajador te lo quiere firmar y eso era para que no te valga como hora de menos y para que no te lo cuente como injustificado. O sea, yo pensaba que yo tenía que hacerlo como por respeto a la escuela y resulta que era solo para mí. Yo no sé si en todas partes es así, al menos que yo recuerdo en mi escuela no era así. Participación activa. Y mi escuela, no sé si era tan importante, es que yo nunca me informé, pero el profesor siempre te preguntaba directamente. Hacía una pregunta y te preguntaba a fulanito o fulanito. Y si o respondías o decías que no sabes, pero te preguntaba el profesor. Aquí no preguntan, preguntan generalmente y el que quiera responde, el que quiera no, y el que no quiera no responde. Yo nunca respondí. El primer año, todo el año, no hablé nada. Era como solamente con mis compañeros de lado, pero si el profesor preguntaba algo, yo no levantaba la mano, yo no le respondía nada y así. Y yo veía gente que a veces respondía, pero unos que responden cada rato porque, bueno, saben mucho y así. Yo pensaba, y yo veía otros que respondían menos o unos que casi tampoco respondían, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, no respondo. Solo hago la tarea, hago o sea, mi nota es solamente clase, o sea, por la asistencia y por hacer los exámenes, las presentaciones y todo eso. Resulta que casi que al final del primer año me dicen como Juliet, hemos notado que no estás participando nada. Esto te está costando mucho la nota. Y yo, como, ¿por qué? No entiendo. Sí, porque resulta que la nota, creo que un 25% es participación en clase, activa. Y yo como, ya, pero, ¿qué? ¿Cómo? Yo estaba confundida. Y me dicen, sí, yo no sé cómo es en tu escuela o cómo es cuando tú estudiaste, pero aquí, en Alemania, la participación es activa y cuenta como nota. Y que si no empiezas a participar, pues puede ser que al final te cueste los libros, ¿no? Y yo tipo, no. Y yo no era solo el alemán, yo nervios, porque ya el alemán te causa nervios, pero también porque el nivel de educación es bastante alto, más alto que en Latinoamérica. Y mi poco alemán, y soy introvertida de por sí ya. O sea, imagínate juntar todo eso y que te metan en una clase con puros alemanes y que tengas que hablar ahí. Es como... Y plus, el primer año estuve como bastante, como muy fuerte en mi vida por muchas cosas emocionalmente, entonces, como todo eso, plus andaba como un poco perdida porque ya todo eso me hace estar un poco perdida. Entonces, el primer año... y luego empecé como a ver videos, como participar más en clase. Algunos de los consejos eran, haz preguntas tontas, o sea, si el profesor dijo algo, así tú lo hayas entendido, di, no entendí esto, explícamelo de nuevo. O si tú entendiste algo que lo entendiste más o menos, di, yo entendí esto, esto y esto. ¿Está bien o está mal lo que entendí? O sea, como no tienes que responder preguntas como, ay, tengo que pensar mucho, tengo que ser muy inteligente, tengo que saber mucho para poder responder y hablar y tener una participación activa en clase, sino que puedes también hacer preguntas tontas. Lo importante es que te vean que existes ahí en clase. Puedes preguntar que no entendiste, puedes decir que repita, por favor, que si te puedes explicar esto otra vez. Una cosa que hacen, que yo me fui por ahí, yo ahorita estoy como en clase, ponen una actividad, ¿no? Por ejemplo, te dan un texto y tienes que responder tal y tal pregunta, y así. Yo trato de responder las más fáciles lo más rápido que puedo, y en clase es como, al principio me costó muchísimo, pero ya ahorita le estoy agarrando como más el ritmo.
y le respondo rápido cuando veo que una que me la sé o que sea muy fácil, respondo rápido. Y así. Y, y sí, levanto la mano y todo. Y no digo algo como tanto de como que lo sepa yo, porque es que en clase me pongo muy nerviosa. Y leo, por ejemplo, si había que investigar algo y eso, leo la respuesta tal y como la escribí. Y veo que muchos otros, como los compañeros también lo hacen. Entonces dije como, bueno, si todos lo hacen, yo también. No tengo que demostrar, porque eso era como otro miedo, que yo me exijo mucho y es como, tengo que ser perfecta en lo que digo y así, en lo que explico y eso. Y me di cuenta que no importa mucho. Lo importante es hablar, participar y así digas la respuesta mal. Yo me empecé a notar que otros compañeros también responden y participan en eso, pero responden horrible. Responden como, por ejemplo, lo buscan en ChatGPT o en Google y ponen y, por ejemplo, el profesor pregunta y responden exactamente como lo dice. Y es como, ok, yo también. Y así empecé y ya lo estoy haciendo así. O a veces que me preguntan algo y yo siento, ya como me siento un poquito más en confianza o un poquito más abierta en el tema, pues digo como, vale, voy a participar. Yo me lanzo, yo puedo. Y una técnica que me dio una profesora fue que como me cuesta, o sea, si estoy viendo que me cuesta muchísimo, que puedo hacer es hacerme como una notita y como cuadradito, o sea, como hack. Y, por ejemplo, pongo cada materia y no que cada vez que me levante la mano una vez, pues pongo como un realizado, ¿no? Y eso lo empecé a hacer. No así exactamente, pero lo hice como en la nota de mi teléfono y puse cada materia y cada vez que hablo le pongo como una estrellita. Y eso me motiva porque voy viendo como, vale, en la clase tal hablé 3 veces la semana pasada o así. Creo que yo lo voy poniendo por día, porque me dijeron que en cada clase, no por materia, en cada clase, o sea, no por día, por clase, hay que participar unas 4 o 5 veces. O sea, mínimo. Entonces, yo tanto no lo hago. En algunas sí participo más porque hacen más preguntas o es más de bastante hablar y así. Otras menos, otras más hablan los profesores. Y es difícil y me cuesta participar 1 o 2 veces. Pero bueno, ahí voy. Lo importante es que ya no estoy en cero como al principio. Al principio estaba en cero. Y eso. Bueno, eso sería todo lo que yo quería como compartir. Estos 3 puntos para que por si hay una persona que está haciendo o está empezando y todavía no sabe mucho cómo es la situación o está un poco perdida, esto fue como lo que más a mí, los puntos que más a mí me marcaron y los que más me costaron para en mi, en el primer año. Y bueno, ahorita estoy en el segundo año y ahí voy. Bueno, si tienes alguna pregunta o si no entendiste algo bien, me lo puedes poner en los comentarios y podría hablarlo o hacer un video sobre eso. ¿Ya? Chao.